Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mau, antes que otra cosa, muchas gracias por estos minutos para el Universal Deportes. Al contrario, estoy feliz de estar aquí con Universal Deportes, tantos años, tanta gran trayectoria y muy emocionado de estar aquí. No, al contrario, Mauricio. Muchas gracias. Oye, pues empezar preguntándote de entrada, muchas felicidades, acabas de cumplir 12 años, ¿no? Al frente del Consejo. Sí, el día de ayer cumplí 12 años con una memoria con sentimientos encontrados, porque fue 12 años después de que falleció mi papá. Antes del mes de su fallecimiento se tuvo esa reunión extraordinaria para elegir un nuevo presidente, y ahí el Consejo, la Junta de Gobierno, pues confió en mí y me eligieron presidente. Momentos con sentimientos encontrados, así como lo digo. Oye, cuéntanos justo cómo aprender a separar esta parte, ¿no? Porque estoy seguro que es uno de los momentos más dolorosos de tu vida y después llega uno de los momentos, no es satisfactorios, pero además sí con una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cómo aprender a separar ambas cosas? Porque, como bien lo dices, están unidas de alguna manera, ¿no? Sí, siento yo que el boxeo fue el que nos salvó a mi mamá, mis hermanos, los nietos, a la familia, del dolor tan profundo de perder a tu papá. El boxeo nos arropó, los promotores, los boxeadores, los medios de comunicación, los aficionados, nos abrieron su corazón, nos arroparon y lo siguen haciendo. Al día de hoy es muy común, casi diario, que platique con alguien que no conozco o con alguien que tengo tiempo de no ver y que expresen conceptos muy bonitos de José Sulaimán, de mi papá. Y eso pues es el máximo orgullo. Para mí es mi tarjeta de presentación, es ser hijo de José Sulaimán. Entonces, dentro de lo triste y lo difícil, por otro lado fue una manera tan inmediata de que ese proceso tan difícil lo vivimos de una manera diferente, con mucho cariño y mucho apoyo. Oye, Mau, y después esta parte llega ya de tomar la responsabilidad. Ya tenías un tiempo en el consejo, obviamente, ya conocías a la perfección, pero ¿cómo fue asumir este reto de tomar el organismo? No porque estés aquí, pero es el organismo más importante del boxeo del mundo, más allá de los otros tres también que están. ¿Cómo fue asumir este reto de tomar este monstruo que es el CMB? Pues fue un proceso que no me di cuenta. La verdad es que lo que hemos tratado como organismo es mantener los mismos principios y valores de ese grupo que mi papá y la Junta de Gobierno mantuvieron por tantos años. Muchos de ellos siguen dentro de la Junta de Gobierno. Mantener la unidad y sobre todo que el Consejo Mundial de Boxeo no cambie su esencia, que es velar por el boxeador por sobre cualquier otra cosa. No existe nada más importante que la seguridad, que las oportunidades, que la justicia para los boxeadores. Ya seas un boxeador amateur, seas un boxeador profesional, un campeón, un supercampeón, o bien ya seas un peleador retirado. Esta es una familia que aglutina a todos en todo el mundo, pero siempre por el boxeador. Justo te iba a decir eso. ¿Tú crees que el mayor legado de la familia Sulaimán desde que estaba tu papá y ahora contigo es justo ver esto? Porque muchas veces pareciera que o se habla del boxeo como un deporte violento, un deporte complicado, pero no se ve esta parte de bajar de 15 a 12 rounds, el tema de los seguros para los boxeadores, el tema de las pensiones para los boxeadores retirados, el tema de ayudarles después porque, bueno, sabemos que muchas veces al boxeador, quizá por el extracto social del que viene, le cuesta trabajo saber manejar la fama y lo que conlleva el dinero, y el CMB siempre está como preocupado, ¿no? Para que no queden en desamparo. Quizá este es el mayor legado, más allá de la internacionalización de los boxeadores, de los campeonatos mundiales, el tema de ayudar al boxeador, de la seguridad del boxeador. Sin duda alguna. El hecho que el Consejo Mundial de Boxeo ha cambiado el boxeo a nivel mundial de décadas, de una sola manera de hacer el boxeo que era brutal, hasta inhumano, sin protección alguna a quien se sube al ring,
a llevarlo a un deporte increíblemente humanizado, con todos los controles médicos administrativos que se han implementado a través de los años, y sobre todo entender que quien entra a la familia del consejo es ya de por vida. Compartimos ese gusto y placer de servir para hacer al boxeador la única cuestión que importe, nada más, no el promotor, no el espectáculo, no los intereses, el boxeador, sea lo que sea, siempre. Y eso nos une. Tenemos una plataforma a nivel mundial, miles de personas que trabajamos constantemente para hacer el mejor deporte que se pueda tener. Y genuinamente, Mauricio, ¿qué tan complicado ha sido que lo entiendan los otros factores? Los promotores, las empresas, porque al final ellos lo que quieren es el dinero. Entonces, ¿qué tan complicado es o cómo ha sido esta lucha con esas partes para que entiendan que el boxeador es lo primordial? Es complicado, a fin de cuentas tenemos muy buena relación con promotores, managers, entrenadores, con los mismos boxeadores. Muchas de las reglas o procedimientos son ideados e implementados para protegerlos inclusive de ellos mismos. A un promotor lo último que quiere es un accidente en su show. Un boxeador lo último que quiere es un accidente, un entrenador, un manager. Hay ocasiones que no entienden el por qué se tiene que hacer una resonancia magnética o el por qué pesarse 30 días, 14 días, 7 días antes, o el por qué ahorrar dinero. Todo lo que tratamos, por qué hacer pruebas antidoping. El boxeador es un guerrero, está dispuesto a subirse al ring de cualquier manera, sea 15 rounds, a 20, a 50, sea sin guantes. Estamos viendo una proliferación de deportes diferentes, bárbaros, inaceptables. Boxeo sin guantes, a puño limpio, las cachetadas esas que están dando. Es increíble que alguien se atreva a transmitir eso, a promoverlo y a que los fans lo vean, pero es la sociedad en la que vivimos. No nos vamos a doblegar ante la pseudo popularidad de estos deportes o de estas prácticas y vamos a seguir buscando la manera de hacer el deporte más seguro. Justo cómo lidiar con esto, porque pese a todas estas, la proliferación, el boxeo afortunadamente se mantiene como el rey de los deportes de contacto, ¿no? Es el número uno, es el principal, el más popular. ¿Cómo combatir e incluso desde las artes marciales mixtas, que es cierto que también tienen alguna regulación, pero son mucho más violentas que el boxeo? ¿Cómo intentar a lo mejor hacer que la gente entienda que el boxeo sí busca el cuidado y que, digo, mucha gente cree que solamente es ponerte el guante, ¿no? Cuando es el vendaje, todo lo que tienes que llevar, el tema de los cuidados previos. ¿Cómo hacer, cómo decirle a la gente, o qué decirle a la gente que en el boxeo sí hay reglas de seguridad para los púgiles? Pues gracias a esta entrevista, darnos un espacio para poder explicar al público la diferencia entre el boxeo y todos los otros deportes de contacto. En el boxeo hay reglas, en el boxeo hay procedimientos, hay comisiones de boxeo en donde se lleva a cabo una pelea de box. Obligadamente tiene que haber una comisión de boxeo, una jurisdicción encargada. En México son comisiones desde municipales o estatales. En Estados Unidos es una estatal. Hay países que es comisión federal. En Filipinas, en Japón, en Inglaterra es una sola entidad la que regula el boxeo. Pero sin esta entidad responsable no puede haber una función de box. ¿Por qué? Porque esta entidad tiene que asegurarse que los boxeadores tienen una licencia, que los boxeadores pasaron exámenes médicos, que hay mínimo 2 ambulancias para el combate. No puede haber una función o una pelea si no hay una ambulancia. Y todo esto ha llevado muchos años para establecer. Hay inspectores en el vestidor, inspectores en las esquinas, paramédicos, doctores, supervisores, inspectores. Hay muchísimo que hay detrás que el público no ve cuando suena la campana, pero es una organización que ha costado muchos años a nivel mundial, pero es un deporte muy por encima de cualquier otro de contacto.
Y a propósito de esto, Mau, ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿Es tu mayor reto en estos 12 años al frente del Consejo? El mayor reto es conciliar entre los grandes poderes, entre la confusión que llega a un peleador que logra establecerse en un nivel superior, un boxeador de élite, que por el dinero, por la popularidad, se confunde y cree que ya no debe de seguir ninguna regla, de que ya no debe de mantenerse ningún control de ningún tipo, que están superiores a todo. Es muy difícil cuando tratas con un superestrella y esa plataforma, esa empresa detrás de un evento donde están ellos y donde tratan de imponer la anarquía. Claro. Oye, y justo ahora que me dices, hay algunos temas que me gustaría tratar un poco más puntuales. El tema ahora que dices del poder, ¿cómo toma el boxeo? Me queda claro que bien, pero quisiéramos escucharlo de ti. El ingreso pues el dinero de Medio Oriente, el dinero árabe, que ahora parece la nueva gran potencia y que quiere tener, ya tuvo mundiales, Fórmula 1, lo más reciente que ha intentado ahora es el boxeo. ¿Cómo lo toma el Consejo esta idea ahora de llevar grandes carteleras a Arabia? Pues a la llegada de Arabia Saudita con el personaje Turki al-Sheikh, inmediatamente nos manifestamos en apoyo. Quien llegue al boxeo, nuestra primera contacto es apoyar y procurar que se les dé el nivel, que se les dé el apoyo para que puedan tener éxito en sus andales en el boxeo. Ha sido muy bueno para que el aficionado vea peleas de grandes boxeadores entre sí, que peleas que antes no se habían dado porque no había el dinero que pagara a los dos peleadores poner todo sobre la mesa. Vimos el peso completo unificarse, Usyk y Fury. Vimos al semicompleto con Bivol y Beterbiev. Vimos al supermedio Canelo Crawford. Inoue en peso super gallo. Ha sido muy bueno en este sentido, ha sido muy bueno porque muchos boxeadores han ganado mucho dinero. Ha habido grandes carteleras en Inglaterra, obviamente Arabia Saudita, en Estados Unidos. El problema es que no existe un orden y ya que un peleador pelea por esas cantidades, es difícil que quiera regresar a pelear fuera de esa estructura. Y cuando un peleador ya gana esas cantidades, ya no quiere pelear por menos. Entonces estamos viendo a un Usyk peleando una vez al año. Estamos viendo a un Crawford que le gana al Canelo, gana todos esos millones y se retira. Eso es un tema complicado, difícil, pero yo estoy confiado en que estamos pasando por un gran momento en el boxeo mundial y hay mucho que viene, hay grandes peleas. Ha sido un gran año y solamente llevamos un mes. Entonces viene un año importante para el boxeo y para bregar entre esas grandes bolsas, esas grandes carteleras y que se sigue impulsando el boxeo local en todos los países. Y volvemos un poco al origen, ¿no? O sea, el tema de tratar con estos boxeadores y hacerles ver que no solamente se trata de dinero, ¿no? Aunque para ellos ya se volvió lo prioritario, ¿no? Sí, el peleador en sus inicios no pelea por dinero, pelea por orgullo, pelea por la oportunidad de algún día ganar una medalla olímpica para su país o de algún día hacerse campeón mundial para comprarle una casa a su mamá, para sacar a su mamá de lavar ajeno, para que su papá deje de trabajar jornadas inhumanas. Después, ya cuando llega el dinero y la fama, sí cambia la manera de ser del superestrella y el dinero es el que manda. Pero el boxeador es noble, es honorable, es humilde y después de los años de estar en una burbuja regresan a ser lo que fueron, personas adorables, seres humanos que han sacrificado todo para subirse al ring y por medio de intercambiar golpes y estrategias hacerse la vida. Es un ciclo difícil, se vive en todos los deportes.
en el boxeo es muy marcado, pero hacemos todo lo posible para, ahora con la tecnología podemos educar, brindar mayores conceptos y educación al peleador para protegerlos de que cuando llegan estos grandes amenazas que vienen con muchas tentaciones, pues tratar de mantenerlos alejados de ello. Ya que hablabas del Canelo, ¿has podido hablar con él? Que sigue, ya lo habías dicho, va a regresar hasta septiembre. ¿Va a poder pelear por el título del Consejo para intentar recuperarlo? El Canelo es un fenómeno. El Canelo le ha dado a México y al mundo ya 14 años de grandeza como campeón mundial y es considerado de los más importantes de esta era, de esta época del boxeo. Perdió ante Crawford en una pelea en que no estuvo en el ring. Hubo muchas situaciones de todo tipo que pues simplemente perdió y tomó la derrota como grande, la aceptó y lo que quiere es una revancha. Crawford se retiró y lo dejó ahí colgado. Estuve con el Canelo en Nueva York, estuvimos sentados ahí en la cena de una premiación, muy a todo dar, la pasamos muy bien, está tranquilo con su vida, está disfrutando la llegada de su hija, está en familia, está maduro y definitivamente hay Canelo para rato. Va a regresar en septiembre, se estarán anunciando ya los detalles más adelante, pero sin duda alguna es un boxeador que tiene todavía mucho que dar arriba del ring. Y si hay posibilidad de que, digo, más allá de que no nos puedas adelantar mucho, de que vuelva a pelear por el título del Consejo. Sí, claro, él es clasificado número 1 del Consejo, el campeón Envili estuvo aquí en México y hay la posibilidad de que haya una pelea con Envili. Hay muchas cosas que tienen que ver antes que eso, pero es un hecho que regresa el 12 de septiembre en Riyadh, Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Y para terminar el tema de Canelo, ¿tú crees que a Canelo le ha faltado un poco de reconocimiento? No digo del Consejo, sino como de la afición por el tema de cómo empezó la carrera y que decían que estaba apoyado por la televisora y que hasta le fabricaron ahí un romance con una actriz y no sé qué. Yo siempre he dicho que el que insista que Canelo no ha evolucionado como boxeador, o no sabe boxeo o lo ve de espalda, ¿no? O sea, es un hecho que ha evolucionado, pero ¿tú crees que le ha faltado para ser quizá un ídolo como, porque lamentablemente no lo es, o sea, todavía genera mucha polaridad en opiniones Canelo? ¿Crees que el público ha sido injusto con la carrera de Canelo? Sí, es un fenómeno el Canelo. Él se dio a conocer en un momento en el que Julio César Chávez Jr. estaba en Azteca. Canelo lo da a conocer Televisa, con Marisol, novio de Marisol, bien parecido, pecoso, con su color rojo de pelo, no el estereotipo de un boxeador, entonces algo diferente, llamó la atención de inmediato y pega, pelea, triunfa. De ahí se generó un grupo contra Canelo. Ese grupo que apoyaba a Chávez Jr. estaba en contra del Canelo y viceversa, ¿no? El Canelo se mantuvo firme, ganó el campeonato mundial del Consejo, después toma la decisión de enfrentar a Mayweather, el mejor boxeador del momento, él muy joven, inclusive mi papá le recomendó que no peleara en ese entonces y pierde con Mayweather. Todos los que estaban en contra de él le dieron con todo. El Canelo se pudo haber acabado ahí, pero él tomó, aprendió de la derrota y se empezó a madurar, a convertirse en un boxeador más técnico, más fino, aprendió de esa derrota y ha sido un triunfador. Él se para donde sea en Estados Unidos y es un súper ídolo. Yo te aseguro que él viene a cualquier parte de México y es un súper ídolo. Aquí el tema son las redes sociales, la accesibilidad de la crítica, que un comentario uno cree que es algo generalizado y no lo es, pero se tiene un par ahí de periodistas que lo odian o que lo aman porque les da mucho rating cuando hablan de él, pero lo que sucede es que pues es echarle fuego, gasolina al fuego, pero el Canelo ha madurado mucho y no le interesa esa situación. Él es un buen hombre,
Él es altruista, tiene un amor profundo por México y da apoyo a muchos mexicanos en todos los sentidos. Y hay Canelo para rato, repito. Él y yo hemos tenido problemas, se supo. Diferencias, sí. Diferencias, y le tuvimos que quitar el título en el 2017, fue un problemón. Pero yo el día de hoy siento que hay un Canelo maduro, un boxeador de élite y una persona muy beneficiosa para México, porque realmente él hace muchas acciones sociales, lo hace callado, no lo hace por la noticia ni por presumir que es X o Y o Z, es un buen muchacho. ¿Y tú crees que quizás se valore por la gente que no lo hace quizá un poco más la carrera, cuando sea que termine la carrera de Canelo y vean todo lo que hizo, en cuántas divisiones, que fue campeón mundial, que fue campeón indiscutido? ¿Crees que es entonces cuando quizá todo el mundo al 100% valore lo que fue la carrera de Canelo? Sí, hay un dicho, ¿no? Que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. El día que el Canelo se retire, que se analice, que peleó con 22 campeones mundiales hasta ahorita, que 14 años como campeón mundial hasta ahorita, él sigue haciendo su legado, campeón en 4 divisiones, una cantidad de peleas de título mundial impresionantes, y pues entonces se valorará. Muchas veces se dice no eres profeta en tu tierra, pero el Canelo tiene mucho que presumir y mucha vida dentro del ring y fuera del ring. Mau, ya hablabas del paralelismo al inicio de las carreras. ¿Qué pasó con Julio Jr.? ¿Dónde se nos perdió? Pues muy lamentable, verdaderamente un boxeador hecho y derecho. Cuando naces ya en cuna de seda, en lujos, sin necesidades como fue él y Omar, viviendo a la sombra del gran campeón mexicano, viendo todo lo que sucedía en su casa, pues fue una niñez complicada y difícil. De repente toman la idea de ser boxeadores, se sacrifican, entrenan a lo máximo y se convierten en verdaderamente, vamos a hablar de Chávez Jr., él ganó el campeonato mundial contra Zwick, campeón del consejo, tuvo defensas de su título y lamentablemente llegó un momento en el que se perdió todo. Él pierde con Maravilla Martínez, viene un doping y de ahí todo ha sido cuesta abajo. Ha hecho muchos intentos de regresar a un momento estelar como boxeador, problemas de adicciones también a drogas que no son drogas de consumo social, sino pastillas para el dolor, pastillas para la ansiedad, etcétera, etcétera. El día de hoy hay un Chávez Jr. completamente rehabilitado, ya hizo una pelea en San Luis Potosí, lució bien y tiene una gran ilusión de rehacer su vida. Yo espero que tenga éxito. Son muchachos nobles, buenos de corazón y que han tenido, pues, han sido víctimas de la circunstancia, pero realmente son jóvenes de bien. Oye, Mau, ¿y qué tan complicado que es? Porque yo imagino que debe ser muy pesado, pues que al final él era Julio César Chávez Jr. O sea, Omar, yo sé que es el hijo de Julio, pero bien que mal es Omar, no sé si me explico. Julio tiene el nombre completo, o sea, Julio César Chávez Jr. ¿Qué tanto le pesó cargar con ser el Junior de quizá el mejor boxeador mexicano de la historia? Viendo la historia, como se dio, fue un muy bulto que ha tenido que cargar todavía. Muy pesado esa comparación eterna. Él, por su diferencia física con el papá, debió de haber boxeado diferente. Él siendo mucho más alto, con una buena distancia, él pudo haber sido un peleador más técnico, usando el jab, usando la distancia, tomar ventaja de eso. Pero la exigencia de ser como el papá, pues lo ha llevado a tener un estilo de choque, de pelea adentro, que no es precisamente lo que él pudo haber usado como su arsenal en las peleas. La comparación constante
las redes sociales, vuelvo a repetir, así como son tan buenas y te pueden hacer, las redes te pueden deshacer. Cuando alguien no sabe interpretar o usar las redes sociales y se pone a ver los comentarios, porque hay personas que son verdaderamente terribles. Y hay unas que inclusive son bots o no sé cómo le dicen, que ni siquiera son. Pero yo he visto muchos muchachos, muchos peleadores que ven esos comentarios y creen que es la realidad, que es lo que la gente piensa, cuando no es así. Chávez Jr. es un gran peleador, ojalá rehaga su vida arriba del ring, está haciendo su vida abajo del ring, lleva ya más de 15 meses sobrio y pues con mucha intención y ganas de vivir. Okay. Y el último tema del que me gustaría hablar, Mau, ¿cómo ves el crecimiento del boxeo femenino? El boxeo femenil está pasando por un gran momento a nivel mundial. En México era un deporte prohibido, por ley no podía ser, una mujer no podía subirse al ring, en otros países lo mismo. Orgullosamente mi papá, el Consejo Mundial, tomaron como bandera cambiar eso. Se logró cambiar el reglamento. El boxeo femenil el día de hoy llenan arenas. Al menos una vez al mes la pelea estelar en la televisión es de mujeres. Tenemos a Camila Zamorano de 17 años, campeona mundial del Consejo, una gran historia. Se acaba de graduar. Tenemos a la bonita Sánchez ahí en Puebla, a la bonita, se me fue su apellido, allá en Chihuahua, en Juárez. Hay mucha pelea, precisamente se está inaugurando el 19, viernes 19, jueves 19, ahí el documental se llama Rómpete la Madre, que es de boxeo femenil. Hay un boom de las mujeres, estoy muy orgulloso, creemos en el poder de la mujer y definitivamente la mujer ya no se trata de si está un hombre o una mujer arriba del ring, ya es la habilidad del atleta, no tiene que ver con la igualdad, con el sexo, con la discriminación, ahora ya la mujer por sí tiene su propio lugar en el boxeo y en el ring. ¿Y qué tan difícil ha sido justo derribar estos tabúes del tema de que son mujeres, cómo se van a pegar, o incluso el tema de Iman Khelif, todo lo que sucedió, el tema del género en el boxeo? ¿Qué tan complicado ha sido, Mauricio? Ha sido complicado, ha sido un recorrido de 25, 30 años. Había televisoras que no querían pasar boxeo de mujeres, promotores que no le daban oportunidades a las mujeres. De repente dicen, a ver, ahí una pelita de mujeres en la cartelera. Ahora ya no es así, ahora ya la mujer se ganó el espacio, el respeto del público y hay afición del boxeo femenil. El tema de la sexualidad es muy complicado. Nosotros tenemos una regla muy clara. XX contra XX, sí. XY contra XY, sí. Cualquier otra variación, no permitimos que haya boxeo entre géneros. Es absolutamente peligroso. Si naciste hombre o naciste mujer y ya tu identificación es diferente, Claro. Eso es muy aparte a la ventaja física que tiene un hombre sobre una mujer. Eso está muy claro, muchos estudios. Hemos invitado a crear una liga de boxeo transgénero para que ahí se pueda hacer un torneo, competir, pero todo basado en la seguridad de quien se sube al ring. Es un tema que tiene mucha polaridad y también se enciende así. Pero nosotros lo hemos todo basado en lo médico, lo científico y sobre todo en la salud de quien se sube al ring. Oye, ¿y cómo han encontrado la respuesta con este tema que me parece sensacional, la idea de una liga para boxeadores, boxeadoras transgénero? Fíjate que muy poco. Ha habido muy poco contacto de interés de participar. Es un tema muy sociable,
Cuando hablas del transgénero, es un tema delicado que se puede salir de contexto, y nosotros lo que hemos hecho es invitar y abrir, de ninguna manera descalificar a nadie, sino al contrario, ser incluyentes. Pero ha habido muy poca respuesta en el sentido de que haya un universo para poder generar una liga y una competencia. ¿Crees que el boxeo femenil, como muchos otros deportes que históricamente estaban relacionados más a los varones, como el fútbol, como el béisbol, como el fútbol americano, que creo que ahí también está el boxeo, en algunos años pueda terminar de ser igual de redituable que el boxeo de varones? Ya lo es, ya lo es. Amanda Serrano, Katie Taylor llenaron el Madison Square Garden. Es una realidad. Ganaron millones de dólares. Hay un promotor, MVP, hace funciones de mujeres y se llenan las arenas. Matchroom apoya mucho el boxeo de mujeres. Aquí Sanfer y Latin KO apoya el boxeo de mujeres. Ya puedo decir que el boxeo ya no es si es hombre o si es mujer, ya es indistinto. El cinturón es el mismo que les damos. Claro. En sus inicios era un cinturón más estético, tenía una florecita, se le daba ese toque femenino. Ya no. Por las mismas mujeres, la exigencia de ellas, quieren ser reconocidas al igual que el hombre, y yo estoy convencido de que ya no se trata si eres hombre o si eres mujer, ya no se trata como antes si eres peso completo o peso mosca. Ahora ya se trata del individuo, del valor comercial y de lo que él hace o ella hace arriba del ring, que lleve el negocio, vendiendo boletos o vendiendo televisión. Ahorita que me dices un buen ejemplo es Inoue, ¿no? Que es un peso pequeño, pero es toda una superestrella, ¿no? Superestrella. Inoue gana más que el peso completo, porque él llena estadios en Japón, tiene muchos patrocinadores, la televisión lo sigue y es un fenómeno mundial. Y puede haber un campeón mundial de peso medio, peso completo, que no genera lo que Inoue genera y gana menos que el chiquitito japonés. Exactamente. Por último, Mau, agradecerte de verdad mucho estos minutos para el Universal. Recordar y decirle a la gente, ¿no? que una de las principales labores del Consejo es precisamente que el boxeo sea humano, que ha cambiado mucho y que no es aquel deporte bárbaro, como decías al inicio, ¿no? El boxeo es un gran deporte, es un deporte que tiene una labor social que no apreciamos, inclusive los gobernantes no lo ven así. Cada boxeador que está en un gimnasio es un joven o una niña fuera de las calles. El boxeo es una lucha frontal en contra de las adicciones, del sedentarismo, de los problemas de salud, integra familias, da oportunidades, y eso muchas veces no lo vemos. El boxeador es tan noble cuando suena la campana y tiene un combate de 4, 6, 8, 10 rounds o de campeonato. Al término de la pelea, cuando suena esa campana, segundos después de querer arrancar la cabeza a su rival, suena la campana y se funden en un abrazo, en un reconocimiento, y generalmente inicia una amistad que es de por vida. Es un deporte muy noble, es un deporte necesario para la sociedad, que les da una oportunidad de llegar a ser alguien en la vida, ganar una medalla olímpica o ser campeón mundial. Y tropicalizado un poco ahora sí, pues para México el deporte rey, ¿no? Es el deporte que más alegrías le ha dado a México, varonil y femenil, en cuanto a campeonatos mundiales. Sí, es el deporte con 14 medallas olímpicas, más de 200 campeones mundiales, el segundo lugar en número de campeones y número de peleas de título mundial. El mexicano es referente a nivel mundial. Si habla de boxeo, estés donde estés, México aparece en el mapa. Y verdaderamente es un sentido de pertenencia. Sabemos cuando hay un mexicano arriba del ring que hay grandes posibilidades de ganar. Y pues la gente se siente orgullosa. Hay una gran nostalgia siempre de esa función sabatina de box que se veía con el papá o con el abuelo. Pero el boxeo está más puesto que nunca en los grandes niveles el día de hoy.
Perfecto. Pues Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, muchas gracias por estos minutos para el Universal. Muchísimas gracias y guardo un gran cariño al Universal. Mi papá escribió aquí su columna por mucho tiempo y ahí tengo todas guardadas en un álbum y de vez en cuando le echo su leída. Sí, acá tuvimos muchos años la columna de Don José y estamos muy honrados de tenerte ahora. Muchas gracias. Gracias. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.